entonces unimos colectivos que buscan los derechos animales, entonces unimos gente, biólogos, nutriólogos, veterinarios, etc. Y creamos esta aculturación, creamos este nuevo sistema donde sí se va a trabajar con esta parte de los animales, pero no van a ser sobreexplotados, vamos a preservar sus derechos, vamos a luchar por sus causas, vamos a nutrirlos, vamos a desarrollarlos, etc. Yo creo que eso hubiera sido un gran proyecto donde hubiéramos sumado a mucha comunidad, donde hubiéramos creado como mejores incluso leyes internacionales acerca de la preservación de los derechos animales. ¡Au! Para ellos, pues, estamos Sí, soy yo. que el sistema político mexicano haga políticas express, ¿no? O leyes express, y que sea como de, bueno, entonces lo prohibimos, no lo puedes usar y ya. Yo no voy a tener que manejar eso, ¿verdad? Porque a esas generaciones Ya, au. cómo fue Mi mamá me mima. y cómo era. Porque mis hermanos sí le saben a esas cosas, pero yo no. Ya estamos al aire. ¿Ya estamos al aire? Ya. Qué descrédito para la familia. Tarararán, tararán. Entonces aquí ya donde está la señal ya puedo mandar a todos mis grupos, ¿verdad? Yep. Facebook, en mi página, Voz en la Agricultura y Recreación. ¿Me prestas tu silla o qué? Pero no me quites mi mochila. ¿Vas a jugar? Pues no sé, pero una mujer sin bolsa es como un arma mortal. Y con bolsa peor. Pues ya estamos transmitiendo en vivo. Estamos aquí al aire. ¿Sí nos vemos? Ahorita nos van a acomodar aquí. Pero bueno. ¿tenemos wifi? Sí. Ahorita él te lo pone. Chief, por favor. El jefe de jefe. Él es mi jefe y tú eres el jefe de jefe. El jefe de aquí. Tarán, tan, tarán, tan, Pues tarán. ya con eso, ¿no? Sí, no nos puede correr ahorita. No, ya no, me voy a ver muy mal. Ya no, porque ya están al aire. Sí, pues, o sea, lo reconoció, me voy a ver muy mal. Sí, ahí estamos. Nada más quería. ¡En vivo! Muy bien, aquí estamos, esperando a que se vayan conectando. Creo que no hay nadie conectado, ¿no? A ver, sí, 4 personas. Ok. Hola, 4 personas, ¿cómo están? Sí, ya los tengo muy avisaditos, ya me Qué estaban bien, esperando. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Aquí ya estamos, a ver. Estamos peleándonos con las transmisiones. Pero ahorita empezamos, no sé, si me esté robando mucha mesa acá la maestra. Ay, pues es que no sabía que te ibas a sentar ahí, pero ahorita nos pasamos a recoger. Sí, podrían ajustarse un poco a su izquierda. Mira, un payaso dejó aquí su nariz. Ay, como la salea de las víboras. Ándale. Ok. ¿Listo? Muy bien. O sea, ninguna alusión personal, ni mucho menos, ¿no? No, lo digo por mí. Lo digo por Miguel. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que vayan a ver este video. Yo soy Malasmañas Show. Y yo soy la doctora Carmen Espinosa. Hoy tenemos el gusto de tener nuevamente en este programa a la doctora Carmen Espinosa. Doctora, tengo aquí un dolor. ¿Sí? Ajá. Yo receto historias. Ah. Te podría contar que cuando mi abuelita decía eso, no decía tengo un dolor en el estómago, decía me duele el cuadril, o me duele la tripa, o si era en la espalda decía me duele el riñón. Me duele el riñón. Contigo va a ser el circulil. A mí me duele el occipucio. Pero ese está bien alto. Pues no sé usted. Bueno, vamos a empezar hoy la transmisión. Hola María Julia, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Amigos que nos están sintonizando, que nos están viendo, les recordamos que hoy es el segundo miércoles de mes. El segundo miércoles de mes. Y el segundo de miércoles de mes está dedicado completamente a la historia de nuestra amada y querida y extinta Tenochtitlan, ¿no? Sí, Tenochtitlan y el país y lo que se nos ocurre. El chiste es la memoria, la recuperación de la memoria, con esta sección que llamamos Urbanhistorias. Urbanhistoria se llama el programa del día de hoy, no haciendo tanta alusión al maestro Rodrigo, pero sí queriendo hablar un poquito de él, ¿no? Más bien de cómo meternos al hecho de abordar la historia de una manera urbana sin que deje de ser historia, ¿no? Claro, pero además sí en honor al maestro Rodrigo, porque él tenía muy rolas que tenían que ver con la vida de la ciudad, de todos los aspectos de la ciudad, desde el metro, las señoras amas de casa, o sea, todo lo que tenía que ver con la vida urbana. Y eso es un poquito la idea, ¿no? Que sí hablemos de historia, pero que también hablemos de la vida cotidiana, de cómo viven las personas, de cómo caminamos por las calles y que se vea la gente identificada con lo que nosotros platicamos aquí. Fíjate que el programa de hace un mes, es una pena que tenga que ser hace un mes. Se quedó muy interesante la plática. Si los que nos están viendo recuerdan la plática de hace un mes nos quedamos acerca de, ya íbamos a entrar al punto, al meollo de cómo fue que Hernán Cortés cambió la historia de la humanidad. Sí. Pero antes de eso quisiera pelearme contigo. A ver. En el programa pasado estábamos hablando acerca de lo que era el perdón. Ajá. Y tú estabas ahí brincando en la red diciéndonos que éramos bien mensos y que la chingada y que no Sí, sé me cuál, enojé, que fue, que neta me emberrinché. Está bien. Y este es un espacio donde la réplica es más válida que un billete de 25 pesos. Perfecto. ¿Por qué dices que no? Ya el perro el peje digo, Ajá. ya se retractó, ya dijo que fue una filtración y que no era cierto y que la Sí, chingada. fue una filtración y además parece que su esposo iba a vender un libro sobre la conquista de México. Eso dijeron los chismes. Es no algo me así consta. como hablar de que Luis Miguel está vivo para vender el libro, ¿no? O que Juan Gabriel está Ándale, vivo para vender el libro. ándale. Por favor, los que nos están viendo y escuchando en la radio, díganme cómo se escucha, pónganos aquí en los comentarios cómo se escucha. Ahorita vamos a ir mandando saludines y todas esas cosas que nos gusta hacer. ¿Por qué? Por eso el programa es en vivo, para interactuar con ustedes. Si tienen dudas, preguntas, sugerencias, quieren hacerle alguna proposición aquí a la doctora de trabajo, recuerden que ella da visitas guiadas, da clases de historia, Conferencias, asesoría de tesis, transcripciones paleográficas, talleres de hablar en público. Todo eso. Quesadillas en las noches y mole los domingos. ¿Sí? Pura historia, de pura historia. El mole le queda re bien, es nada más que es mole de olla. Sí, Ok, sí. bueno, ahí escríbanos. Si se oye mal, díganos. Si se oye bien, díganos. Pero escríbanle ahí en los comentarios. Ok, dime por qué estás en contra de eso que dijo y que ya les dijo. Sí, mira, yo creo que no nada más en lo social, sino en lo individual. Si tú quieres sanar un trauma, como creo que socialmente todavía sigue siendo un trauma la conquista de México, todavía es algo de lo que no podemos hablar sin rencor, sin hacer bandos irreconciliables. Tú viste cómo se pusieron en las redes sociales, incluyendo acá su merced, ¿no? No, sí, que los españoles, y empezaron con Hernán Cortés y acabaron con las empresas de la construcción de ahorita y no sé qué. Yo no me metí tanto en el rollo ese, ¿no? O sea, sí. Sí, no. Pero a lo que me refiero es que tanto en lo social como en lo individual, tú no puedes condicionar perdonar a una persona a que la persona te pida perdón. Por ejemplo, tú tuviste un papá muy gandalla que te ponía tus madrinas. Voy a llorar. ¿Sí? Entonces, imagínate que el papá se te muere y que tú sigues todavía con el trauma y por fin vas a AA o a Neuróticos Anónimos o a la bonita terapia. Le vas a pedir a tu papá que te pida perdón, pues si ya está en la tumba. Y a veces, aunque no estén en la tumba, pues el papá que es gandalla, pues es porque también trae sus rollos que no sanó de chavito. Fíjate. Si tú dependes, si tú quieres que tu salud emocional dependa de que la otra persona te pida perdón, estás frito. En eso estoy muy de acuerdo contigo. La semana pasada, que fue lo de Armando Vega, que a muchos nos consternó. Uh-huh.
Y a mí me consternó, fuera de las circunstancias por lo que fue, sino por el gran criador que perdimos, ¿no? Por eso. Y platicaba con una amiga feminista acerca de la situación de que no debemos de estar peleándonos como individuos o como géneros. Así es. Y yo te lo puse en tu red Y yo estoy de acuerdo. Y me decía, no, pero es que ustedes, ¿por qué no han sufrido abusos? Espérate, pues, ¿Cómo sabes, no? ¿cómo sabes, no? ¿Cómo sabes? No, entonces, si tú das por entendido que yo no he sufrido abusos, yo doy por entendido que me estás mintiendo y que tú tampoco los has sufrido, ¿no? Claro. Bueno, el punto es, para que podamos hablar en completa libertad y con un sano juicio, lo primero que tenemos que hacer es perdonar. Ah, pero ¿cómo voy a perdonar a quien me abusó? Espérate, no lo estás perdonando a él para que él esté bien. Sí. Lo estás perdonando a él para que tú estés bien, para tu propio saneamiento. Y en eso sí concuerdo contigo, y no puedes obligar a alguien a que te pida perdón, ¿no? Bueno, a lo mejor sí lo haces con lo encañonas. Pero entonces ya no es que o sea, ni sanas tú, ni sana la otra persona, ni sana absolutamente nadie. Por ese lado estoy completamente detalle, de acuerdo contigo. Te tengo una mala noticia. Yo sé que te va a partir el corazón, que vas a sufrir mucho. Ya no hay piña Sí. en los tacos de pasto. Sí, sí. Eso es lo que Y en las empanadas hawaianas que me acabo de chentar una, pero buenísima. Me trajo una, el cuerpo de una Lolita. mujer de gran corazón. Y me trajo una empanada hawaiana. Entonces, mira, una mala noticia que yo sé que te va a partir el corazón es que, ¿qué crees? Todos los actores involucrados en la conquista de México, agárrate de la mesa. Ya murieron. Sí, todos. Eso fue hace 500 años. Y yo creo que ya ni los polvos quedan, ¿no? No, ya ni quedan polvos de esos lodos. O sea, tenemos que entender, todavía seguimos jugando a nosotros pobrecitos mexicanos víctimas, porque ya México existía desde hace 20,000 años, cosa que no es cierto, pero en la mente colectiva está esa idea, ¿no? Ese México que existía antes de la llegada de los españoles, que no existía México. Eso que creen que era un México que existía antes de la llegada de los españoles, llegaron los españoles y le dieron en su Mauser. ¿Qué creen? No existía México. Todos los actores de la conquista están muertos. Pero además de que todos los actores están muertos, nosotros somos descendientes de los conquistadores y de los conquistados, ¿sí? Todos, incluso el indígena. ¿Por qué? Porque la conquista se hizo por como 500 españoles más o menos y más de 100,000 indígenas, entre tlaxcaltecas, totonacas, texcocanos, o sea, todos los que se volvieron aliados de Hernán Cortés, porque odiaban a los mexicas. Porque los mexicas eran unos hijos mega gandallísimas. ¿Sí? ¿Qué lengua hablaban, qué idioma hablaban los mexicas? Náhuatl. ¿Y los otros? Pues los texcocanos, náhuatl, los tlaxcaltecas, náhuatl, los totonacas, totonacas. O sea, sí se entendían las mentadas de madre. Sí, claro. Por supuesto que sí. ¿Tú hablas náhuatl? ¿No? ¿Tú? No. Ah, bueno, está bien. Iba a preguntarles cómo se mentaba la madre en náhuatl. No hay groserías en el náhuatl. ¿No? Así como esas modernas, no. Entonces, ¿a cuánto te decían Si tenemos alguno de mis cuates que habla náhuatl y está conectado por ahí, que nos enseña algunas palabras floridas, pero sí hay palabras floridas. Es más, hay el bonito albur en náhuatl, eso sí sé que hay. Debe de haber, pues es parte de... Sí. Pues no parte de la esencia mexicana, parte de la esencia del humana. Sí. O sea, tú vas a Italia y entiendes perfectamente cuando te le están rayando, porque independientemente de que entiendas las palabras o no, el acento y las señales pues, son clarísimamente comprensibles, ¿no? Son universal. Préstame el cargador, ¿no? Por favor. ¿Este? Ajá. A ver, se debe un ligero movimiento. Alerta sísmica. No digas esas cosas porque si nos anda dando diarrea. Concordamos en que el peje está pendejón en ese aspecto, ¿no? Sí, yo creo que no le atinó a la nica. Muy bien, está bueno. Sí. Acepto tus razones y estoy parte de acuerdo. De eso es de lo que quiero que hablemos justamente el día de hoy, porque la conquista está llena de mitos
que ya tenemos que superar de una vez por todas. La primera es que nos conquistaron los españoles. Yo no estaba ahí, ni tú, ni tu mamá, ni tu abuelita, ni tu bisabuelita. Nadie de los que ahora estamos presentes estaba ahí, nadie nos conquistó. Conquistaron a los pueblos originarios, a los indígenas que vivían en aquella época, sí, a los mexicas, porque a los otros les costó un titipuchal de trabajo. Si tú te crees que derrotaron a los mexicas y todos los demás ya dijeron, sí, vengan ustedes y todos felices y contentos, no. Vénganos tu reino. Sí, hubo pueblos que jamás pudieron conquistar, ¿no? Hubo pueblos que jamás, o sea, pregúntale a los guachichiles y a los pamis y a los cascanes, les costaron un titi de trabajo. Esa voz que escuchan al fondo como si fuera la mismísima voz de Dios es la de Frank, porque hoy estamos transmitiendo en vivo desde el Vinizá. Seguimos de errantes, pero no importa, seguimos trabajando. Es la voz de Frank, la Mezcalería Cultural Benizá. Gracias por recibirnos. Le brindamos un fuerte aplauso. No, yo soy generosa. Te escucho, déjame, voy a echar una firma. Ok. No, dime, sí, en serio. Te escucho, voy aquí al otro lado del mes. Sí, no te preocupes, sí. Bueno, estábamos diciendo que tenemos que acabar ya de una vez por todas con los mitos de la conquista. El primero es que nos conquistaron. Ninguno de nosotros estaba ahí. Segunda, que somos nosotros los pobrecitos herederos de las víctimas malvadas, los españoles que llegaron a conquistar. Pues sí, los españoles eran verdaderamente unos hijos de su qué barbaridad. No, o sea, fueron muy gandallas, fueron muy abusivos. La conquista fue a sangre y fuego, o sea, ningún proceso de conquista es un paseo por la Alameda, o sea, realmente todo proceso de dominación es cruento. O sea, yo no conozco ningún pueblo conquistador que llegue lanzando flores y sí, vengan todos y vamos a llevarnos re bien. Pues no, la verdad es que no es así. O sea, toda conquista es cruenta. Lo otro, la conquista era inevitable. Como muy bien lo ha dicho mi queridísimo maestro desde las licenciaturas, el querido doctor Antonio Rubial, si no hubieran llegado los españoles, hubieran llegado los ingleses, los holandeses. ¿Por qué? Porque Europa era un conglomerado de monarquías que se estaban conformando y que estaban en expansión. En expansión por varias razones. Una, por crecimiento demográfico. Otra, porque necesitaban espacios para atender justamente este exceso de población, pero también para darles de comer. O sea, necesitaban expandirse territorialmente, pero sobre todo por comercialmente. Se habían logrado establecer rutas hacia Oriente y necesitaban metales preciosos para poder mantener la actividad comercial. Entonces necesitaban encontrar territorios con minas para poder conseguir el oro y la plata y poder seguir comerciando. En ese momento se estaba pasando de una economía que se conoce como fisiocrática, es decir, que se basaba la riqueza en la propiedad de la tierra, a pasar a una economía mercantilista. Ya de lana. En el que la monarquía que más mercancía vendía era la más y la que más conseguía metales preciosos era la más poderosa. Y adivina cuál crees que en ese momento empieza a ser la monarquía más poderosa del mundo mundial. Portugal. España. Cerca, España. Portugal porque encuentra la ruta hacia el oriente rodeando a África, pero aparte encuentra un negociazo, no lo esperaban. No lo esperaban. Pero se encuentran un negociazo ahí en el camino, no estamos diciendo que sea legítimo, pero fue un negociazazo, la captura y la venta de esclavos negros. Oye, a ver. Déjate digo, mientras España se topa con esta enorme masa continental que después llamaron América, y allí encontraron un titipuchal de mano de obra, un titipuchal de tierras y un titipuchal de minas productoras de oro y de plata. Pero además encontraron una ruta que no era tan corta, pero era muy eficiente para conectar con Oriente, o sea, con China e India, ¿sí? Que era llegar a Veracruz en barco, atravesar por tierra firme hasta Acapulco y de ahí en barco hasta Filipinas y el contacto con China y rápido.
A ver, espérate. Échate la vuelta por A ver. África, rodea todo África y piénsale. Vámonos un también. poquito más para atrás. Bueno, a lo mejor no, más bien para adelante tantito. Ok. Según los libros de historia, según ¿De los libros qué? de texto más bien, Ajá. según los libros de texto, Hernán Cortés, Cristóbal Colón Ajá. era italiano. Ajá. Investigaciones han arrojado que Cristóbal Colón no era italiano, Ajá. porque no había ni siquiera documentos o algo que acreditara que Colón tenía familia en Italia. Ujú. Entonces le hicieron una historia de que era italiano, así como el gobierno mexicano de que arma así chingaderas, Ujú. así. Lo que yo he alcanzado a leer y comprender es que Cristóbal Colón ni siquiera era español. Ajá. La verdad yo no sé ni de dónde era, ¿eh? Ahí sí me Pues despierta hay ignorancia. mucha controversia histórica, pero la mayoría de los historiadores que han estudiado a Colón chocan y, bueno, más bien caen en el punto de que era portugués. Ajá. Su verdadero nombre era Cristóbal Colono. Ajá. Y de ahí la corona la corona portuguesa Ujú. descubre esta ruta que tú Ujú. estás hablando y de casualidad descubre las Indias, cosa que tuvieron así como Lo que pasa reservada. es que a Colón, hasta donde yo sé, la corona portuguesa lo mandó a chiflar a su Ajá. Mauser. ¿Por qué? Porque él se basaba en antiguas geografías como la de Ptolomeo, que ya planteaban que la Tierra era redonda, ¿sí? Pero no habían calculado correctamente el diámetro de la Tierra. Ajá. O sea, sí sabían que era de Sí, redonda, a mí pero me- les falló tantito. Les ahí la fallaron unos curvatura. miles de kilómetros. Un continente, más un continente. continente, ¿no? Nada más un continente. Que está muy chido, continente jodido. ¿Quién chingos iba a fijar en él? ¿No? Pero además con los conocimientos de la época, también Ajá, no sean sí. gandallas, ¿no? O sea, tenías que calcular el ángulo de curvatura de la Tierra para tratar de sacar el segmento y el Exacto. radio y el pi y toda esta onda, Exacto. ¿sí? Entonces, yo lo que sé es que sí es cierto que Cristóbal Colón fue primero con la corona portuguesa y no Ajá, le hicieron caso, claro. le dijeron que estaba así como pirado de la cabeza y Ajá. fumado. Pero además no había habido testimonios suficientes de viajes transatlánticos, y se llaman transatlánticos Porque era atravesar todo. porque era atravesar el océano Atlántico. Pero ya había, según estas investigaciones, he leído, a mí me apasionó Colón, ¿no? Me Ajá. puse a leer muchas cosas de Ya él. me di cuenta. Y en este punto es que Colón sí sabía a dónde iba a viajar, pero la corona portuguesa le dijo, vete y distráelos con aquellas tierras pobretonas mientras nosotros conquistamos estas. Lo que pasa es que Portugal se fue rodeando a África y ahí la ruta era segura, porque lo que le pasó a Portugal es que pensaron que África pues nada más era el segmento de la pancita, ¿no? O sea, No. sí, pero ya cuando se dieron cuenta de que era hasta abajo, pues ya se dieron cuenta que también el viaje iba a ser bastante más Muy complicado, largo, muy caro. muy caro y muy complicado. Pero aún así les convenía, porque ya mientras iban capturando esclavos negros y vendiendo y negociando, pues entonces ahí sacaron, digamos, la merma o la pérdida de la extensión del viaje se compensó con el con todo lo que pingüe descubrió. Ajá. negocio De los negros. los negros. Perdón, Sí. de las personas de color. ¿O cómo se dice a los negros para ser inclusivo? Negros. Negros de la chingada, ¿eh? No, o sea, perdón, yo a Sí, las sí, sí, comunidades sí. afrodescendientes, cuando he hablado con ellos, he estado en eventos de la identidad afrodescendiente, ellos mismos me dicen, es que preferimos que nos digan negro. Lo que sí les enoja es que le digas negrito, O diga. ¿sí? No, O no, negro. ahí sí se pueden enojar. Vamos a pasar a una sección de saludos. Saludos a Ana Sofía que nos está viendo, a Viajera Walsh. María Julia, Hope, Esperanza, Viri Gop, otra vez María Julia, hoy sí te veo. Alan Mayen, hola Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A la güera que dice que no ve a César. César no ha llegado, lo mandamos por unos tacos, pero no ha venido. Ahorita a ver si llega. A la güera, a Wallace, no estamos leyendo las cartas, no, parece que sí, pero no leemos las cartas. A Marichu García, a Alma Cecilia, también una de mis asistentes a las visitas guiadas que damos. bueno, Pedro JM, Ariel Cortés que se acaba de conectar. Güera Lunera, quiero pensar que es Güera Noguera, pero bueno, Güera Mira, Carmen Lunera. Espinosa está aquí viéndonos. Ja. Ots. Bueno, ya. Nos viajamos otros. ¿Cuántos años te gustan? ¿Cuántos fueron? ¿100?
para No, mira, 1492 y Cortés llega a los territorios de Cozumel y Yucatán en 1519. ¿Por qué fue que Colón no subió? O sea, ¿por qué fue que Cortés fue el que hizo la verdadera expedición ya dentro de Lo que América? pasa es que primero llegaron a la zona del Caribe, empezaron a explorar las islas, pero encontraron minas luego, y además encontraron, insisto, una abundante mano de obra indígena, en este caso taíno. Pero los taínos eran menos organizados política y socialmente que la gente de la América continental, y entonces cuando los quisieron someter, bueno, también a los de América continental les pasó, cuando los empiezan a someter a los trabajos forzados en las haciendas y en las minas, empiezan a morir como moscas, además por los contagios de las enfermedades. ¿Qué trajeron ellos? Y a la primera parte que llegan, que trajeron ellos, a la primera parte que llegan es a la zona de América Central, en la frontera de Panamá y Colombia, la zona del Darién. Ajá. ¿Sí? Eso tiene que ver también con las corrientes marítimas. Ajá, o sea, uno sí, piensa sí, que sí. la línea recta no. es lo mejor, pero no, el mar tiene sus propias reglas. Y las aprovechas como marinero. Sí, no te vas a pelear con una corriente que tú sabes que es más fuerte que tú. Y para que puedan entender eso de las corrientes, les voy a recomendar algo muy chido. Para que puedan entender lo que son las corrientes marinas, véanse Buscando a Nemo. Sí, claro que sí, por Neta, supuesto. la Es una tortuga que anda fuente. bien grifa, les dice qué corrientes tienen que seguir para llegar a donde van. Exacto. Sí, Exacto, tal cual. Parecería broma, pero es neta. No, es que no puedes ir, las corrientes marítimas y las corrientes de los vientos son las que mueven los Exacto. buques. O sea, los buques, uno piensa en los remeros acá, ¿no? ¡Guau! Sí. Pero imagínate un buquezazo enorme de madera cargado con mercancía y con personas y todo eso. Pues los 100 remeros toneladas. no pueden menear eso, ¿no? Entonces necesariamente tienen que ser movidos por las corrientes marítimas y por las corrientes de los vientos. ¡Oh, ya llegó! ¡Ya está con los aquí! tacos y no trae tacos. Ah, que la chingada. Que se vaya por los tacos y no... Que lo regrese. Ok, Pues le vamos a tener que hacer un huequito. ¿quieres ya? Ahorita, ok. 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 No, entonces Colón lo que hace es llegar, semi-meterse No, semi-meterse no. O sea, América continental casi no tocó, pero en el Caribe tuvo buenos dominios y tuvo sus encomiendas y todo este rollo. Tanto que se supone que en República Dominicana está enterrado su cuerpo, Ajá. pero no es cierto. ¿No? No. A ver, cuéntame. Bueno, no es cierto. O sea, los historiadores dicen que el verdadero cuerpo que está ahí no es el de Cristóbal Colón, que el de Cristóbal Colón se lo llevaron a Portugal. Y allá es donde ya hacen y te dan, dicen hasta dónde puede estar. O sea, neta, creer a Colón es más apasionante que creer a Cristo. ¿Sí? Sí. Sí, porque Cristo ya sabes cómo acaba. Colón también. Colón dices, no mames, Colón ¿dónde está? también. Bueno, entonces. Querido, todos acabamos exactamente donde mismo. Por vías diferentes, pero todos acabamos donde mismo. Ok. Colón se hace de riquezas, se hace de nombramientos de la corona y se regresa a España. Llega Cortés y Cortés sí dice, putos. No, pero a ver, espérate. Entre Colón y Cortés, el gobernador de la Entre Colón y Fernandina... Cortés armaron un navío. No. Sí, entre Colón y Cortés hay un intermedio de casi 20 años, o sea, tranquilo. En la isla Fernandina, que hoy conocemos como la isla de Cuba, ¿sí? Gobernaba un señor de nombre Diego Velázquez. Ajá. Y entonces hacía lo que hacía la mayoría de los gobernadores en esa época, que era ir a recorrer otras islas para conseguir más mano de obra y para lo que se llama rescatar. ¿Qué es rescatar? Pues vender ropa, baratijas, cuentas, espejitos, ¿sí? Por oro y piedras preciosas. Vamos a recibir a César con un fuerte aplauso. César. Gracias, ya Está estamos llegando aquí, aquí. César. Mil disculpas, cuestiones de la chamba. Llegamos un poquito tarde. Pudimos haber llegado un poquito más temprano, pero las pensé que cuestiones más del tarde. método. ¿Qué dice aquí el jefe? El dije que necesitamos acercarnos más. Ay, bueno. Acercamos Acercaremos un más. poco más. Muy bien.
Y ya que llegó César, pues vamos a continuar. Continuamos. Entonces yo veía que César nada más estaba, ay, sí, sí. Estaba rockeando. Sí. Diego Velázquez era el gobernador de Cuba y entonces había armado varias expediciones con Hernández de Córdoba, con Juan de Grijalva, quienes reconocieron las costas de la isla de Cozumel y de Yucatán. En un rato se confundieron, creyeron que Cozumel era la península y que Yucatán era la isla, y se les cuatrapeó la onda. Estaban esperando el regreso de Juan de Grijalva, que fue el segundo explorador, que además era sobrino del gobernador Diego Velázquez, para armar otra expedición, pero ya más a tambor batiente, ya para explorar más territorios y todo este asunto. Pero Cortés tenía ahí el olfato de que había más business, de que había más cosas por descubrir y más tierras que explorar. Entonces llega Juan de Grijalva, Cortés empieza a hablar con alguno de los pilotos que fue en su expedición, entre otros Juan de Alaminos, y con otros soldados como el querido Bernal Díaz del Castillo, que hay un francés por ahí que dice que no existe, ¿no? Y entonces Diego Velázquez, al ver que regresa su sobrino, pues quiere que su sobrino sea el ganón, ¿no? Chido. Que el que encabece la siguiente expedición, y Hernán Cortés se da cuenta de que el gobernador lo quiere medio traicionar, porque eso es otra cosa que mucha gente no sabe. La corona española no invirtió tantísima lana en los procesos de conquista y colonización. Los que financiaron el proceso eran los particulares. ¿Qué es eso de los particulares? Se armaba un grupo de cuates, ahorraban una lana e invertían en buques, en caballos, en ovejas, Sí, en era gente de semillas. billete que juntaba para hacer más billetes. Exactamente. Como Entonces, sigue siendo hasta la fecha. Como sigue siendo hasta la fecha. Entonces, o sabían conseguir el billete, porque pues a veces no era que tuvieras tú, sino que conocieras al cuate que tiene, como hasta la fecha. Tengo la idea y... Yo tengo la idea, exacto, tengo el teléfono del que tiene la lana. Y entonces los particulares armaban desde los buques, caballos, armas, pagaban a la gente y todo esto para venir a explorar. Entonces Cortés había invertido con Diego Velázquez para hacer una expedición, y cuando se da cuenta de que Diego Velázquez quiere que su sobrino se quede con todo el crédito, le gana la onda, agarra los barcos y todo lo que habían invertido, las mercancías y todo, y se lanza a explorar otra vez Cozumel y Yucatán. Pero ya desde muy pronto se da cuenta de que la situación es bien diferente, porque te digo, en América continental, primero los mayas y después los pueblos que se van encontrando en el camino tienen una estructura social y política mucho más armada que en las islas del Caribe. Tienen un sacerdocio que se dedica específicamente a las actividades religiosas. Tienen una jerarquía social muy clara que se nota desde cómo se visten, cómo se comportan, quién es el cacique, quién no es el cacique, quién es militar, quién es un campesino. Se nota inmediatamente la estratificación social. Y entonces Cortés, te digo, se empieza a dar cuenta que esa tierra promete mucho más que simplemente conseguir oro por cuentitas o conseguir mano de obra barata a lo bestia. Y entonces, en este primer proceso de exploración entre Cozumel y Yucatán, le dicen que hay unos españoles que llegaron ahí por un naufragio, ¿sí? 2 españoles, uno es Alonso Guerrero y el otro es Jerónimo de Aguilar. ¿Y estos cómo chingados hicieron para llegar hasta acá? ¿Qué andaban haciendo? No, pues entre las exploraciones entre las islas, entonces un eran naufragio. Españoles que ya venían con... Sí, okay, que ya habían venido en las exploraciones con Colón o con alguno de estos, y entonces llegaron a la zona de Cozumel y Yucatán. Nunca me acuerdo si llegaron a Cozumel o llegaron a Yucatán. Y ahí empezaron a hacer migas con los... No, los esclavizaron los mayas. Porque bueno, uno critica la esclavitud occidental, ¿no? Pero acá también había esclavitud. No era el modo de conseguir mano de obra. pinche bonito, vengo por acá. No, los capturaban. En general la esclavitud era por guerra, ¿no? A la gente que capturaban en guerra. Aquí los llegaron, los vieron naufragados y todo esto. Los veían forasteros y toda esta onda, pues los agarraron de esclavos. Pero Alonso Guerrero
Se incorporó a la sociedad maya, se casó con una maya, tuvo niños mayas, ya mestizos biológicamente, pero Ajá. su cultura Seguía siendo maya, completamente completamente maya. Se tatuó sus tocados, todo igual, hablaba maya perfecto, y de hecho entrenó a los mayas para poderle hacer la guerra a los españoles. ¡Oh! La historia de la traición sobre la traición sobre la Pero traición. ¿por qué la traición? O sea, él ya estaba casado con, o sea, él con quien tenía que ser leal, Sí, con claro, su familia. con su vieja, si no se dormían en la sala. Pues Ya- imagínate. Él ya había adoptado entonces esta cultura, él ya había adoptado entonces, tal vez sin quererlo, sin proponérselo, ya había adoptado un nuevo modo de vivir. No podemos hablar de una traición entonces a la corona española. No, porque te digo, él ya estaba casado con una maya. Yo creo que sin proponérselo, ¿no? Yo creo que llegó un momento en que sí se lo propuso re bien, ¿sí? O sea, él se daba cuenta de que se estaba incorporando a una nueva sociedad, Una nueva que No, no ya- era su sociedad Y original, caníbal, ¿no? ¿sí? ¿Esos ya comían? Sí, siempre, Sí, humano. sí. Sí, o sea, en general, el canibalismo que existía en los pueblos mesoamericanos, en general, era un canibalismo ritual, Ritual, sí. ¿sí? Hay pocos indicios, porque No, por sí gusto, los ¿no? hay pocos indicios de que se come carne humana fuera de lo ritual en condiciones especiales, en condiciones de hambruna o en condiciones críticas. Como debe de ser. Pero en general, el canibalismo que más se tiene registrado es el canibalismo ritual, que además la cultura europea no es ajena a eso, tuvo también sus etapas de canibalismo y de canibalismo ritual. Es más, el canibalismo ritual de la mayoría de los pueblos mesoamericanos es un canibalismo que tiene que ver con comerse a su dios. Por ejemplo, una de las formas de canibalismo era hacer una bonita escultura de Huitzilopochtli con amaranto y sangrita humana, ¿no? Entonces lo ponían en un poste así altísimo y se ponían a bailar alrededor, y en un momento dado tiraban esculturas, se hacía cachitos y todo el mundo se comía un pedacito de ese pan de amaranto con sangrita. Guácala. Entonces los españoles dijeron, claro, la comunión es lo mismo. Exactamente, a eso iba yo, que Sí. la Sagrada Eucaristía, los que alguna vez profesamos el catolicismo, es, sin lugar a dudas, una especie de canibalismo incruento. Ellos le dicen incruento, y sí, de alguna manera es así. Y lo que sucedía con los mayas era una especie de Eucaristía, porque todos comían la carne que simulaba al Dios y O los mexicas. y entraban en Ajá. comunión con el Dios Se correspondiente. comían a su Dios. O sea, igual que los católicos se comen a su Dios, Exacto. porque la Iglesia Católica dice que el pan se transmuta en la sangre de Cristo. Ajá. Y que el vino se transmuta en La sangre. el pan Pan, en el la cuerpo, carne, ajá, el la cuerpo. sangre. y el vino en la sangre. Ajá, exactamente. Entonces, pero bueno, regresamos a Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar habla, Alonso Guerrero ya se queda con los mayas y él sigue siendo maya. Jerónimo de Aguilar, el otro español que habían capturado, fue esclavizado y siguió siendo esclavo. Cortés logra que lo liberen, ¿sí? Y Jerónimo de Aguilar habla maya y habla castellano. Entonces se vuelve el traductor de Hernán Cortés para la zona de la península de Yucatán, ¿sí? Traductor lengua o faraute, como se decía en aquella época, faraute. Una especie de Malinche, pero no, hombre. No, ahora sí que Allá fue el vamos, primer traductor, allá vamos. Allá vamos. Y entonces le dan la vuelta a la península de Yucatán y llegan al río que se le dio el nombre de río Grijalva por el anterior explorador, por Juan de Grijal, Así es. en la zona ya de Tabasco. Y ahí le regalan a Hernán Cortés a 19, 20 muchachonas, ¿no? Que eran esclavas de los señores de esa región, ¿sí? Se las regalan a Hernán Cortés pues para que les sirvan como esclavas, lo cual quiere decir lo que te puedas imaginar, ¿no? Desde echarles las tortillas, hacerles el caldo hasta rechinar el colchón. El petate. Y entonces repartían, sí, el petate, pero no había colchones. Repartieron a las muchachas y una en particular, ¿sí? Malinali o Malintzin le llaman, se la dan a un soldado de apellido Portocarrero, ¿sí? Pero ella es súper inteligente, o sea, ella inmediatamente se da cuenta de todo el mecanismo
de quién es el jefe, de qué necesidades hay, de qué servicios puede prestar. Y entonces, llegando a Tabasco, se van acercando a la zona de Veracruz, y en la zona de Veracruz, pues ya no son pueblos de habla maya, ya son pueblos o de habla totonaca, pero además en la mayoría de los pueblos hay gente que habla náhuatl. ¿Por qué? Porque ya para ese momento Hernán Cortés ya le han dicho muchas veces que hay un gran señorío ahí en el centro, que es una ciudad que se llama Mexico Tenochtitlan, que son una bola de gandallas y que les cobran una gran cantidad de tributo, y que el señor de México es el que reparte las canicas. En ese tiempo, bueno, era Moctezuma. Moctezuma o Moctezuma. Estamos hoy aquí en la colonia Moctezuma. Fíjate, mira, qué ad hoc. Saludos a Blanca, a Alfonso Olmos, a Sarita Tirado, a Sarita, muchos saludos. Ariel Cortés, Aquilia Gato. Ya los saludamos. Sí, ya los saludamos. Los venía yo escuchando ahorita y sí escuché con mira. Más vale que zozobra que fafá. Sí. Y en ese momento Moctezuma ya tenía información de lo que estaba sucediendo en la cola del país. Ya, desde antes, porque ya le habían llegado informes de... Sí, claro. Facebook. Ya le habían llegado informes de que había unas casas flotantes que estaban rondando por la costa, bueno, sí, más los famosos augurios, ¿no? Que pasa un cometa, que tiembla la tierra, que está la Cihuacóatl llorando por las calles, ay, mis hijos, ¿cómo los protegeré? ¿No? O sea, los famosos augurios, ¿sí? Pero aparte se registra la llegada de Cortés a estos territorios un día Seacatl, un día Caña, que corresponde al día de Quetzalcóatl. Seacatl es el día de Quetzalcóatl, es el día que se va también Quetzalcóatl y que se va al oriente y que dice que volverá, o que si no vuelve mandará a uno de sus emisarios. Y se malinterpretó ahí con la llegada de este hombre. ¿Estás seguro de que Cortés no era un emisario de Quetzalcóatl? Eso lo sabremos la próxima emisión. Oye, Carmen, pero entonces yo tengo una duda. Bueno, no es una duda. Ahorita que estamos hablando de Moctezuma. Usted pregunte. Ay, gracias. Ahorita que estamos hablando de Moctezuma, yo tengo entendido que hay dos Moctezumas. Moctezuma Ihuilcamina y Moctezuma Xocoyotzin. Ajá. ¿A el abuelo y el nieto. Ajá. ¿A cuál de esos Moctezumas le tocó la llegada de este hombre? Al Xoco. ¿Xocoyotzin? No, ya no me acuerdo. Espérame, deja proceso y en 2 minutos. Yo tengo entendido que es precisamente, obviamente le toca al nieto, a Ihuilcamina, exactamente. Yo tengo entendido que es a Ihuilcamina el que le toca. Y es el que le queman las patas. Ese es a Cuauhtémoc. Ese es a Cuauhtémoc. Ese es a Cuauhtémoc. Es que yo estaba pensando en quemar. Y hay muchos, fíjate que hay muchas personas doctas, muchas personas que a lo mejor no son historiadoras, a lo mejor no tienen ese oficio como el que tienes tú. Pero dicen que hasta puede ser mal visto, mal pronunciada la parte de decir prehispánico, refiriéndose al parteaguas antes de los españoles, después de los españoles. Hay quien dice, yo creo que es mejor sería decirlo post-cuauhtémico o pre-cuauhtémico, algo así mencionan. Yo creo que... ¿Por qué es el término prehispánico? Ajá, pues antes de la llegada de los españoles. Pero no es precolombino, ¿no quedaría también precolombino? Lo que pasa es que depende, o sea, son cosas diferentes, porque Colón nunca llega al territorio que va a ser Nueva España, a la parte nuestra continental, ¿sí? Entonces, precolombino realmente entonces, precolombino es cuando se habla de la historia de América del Sur. No, es que precolombino se habla a partir de 1492, cuando Colón llega. Pero nosotros usamos más el término prehispánico porque es la llegada de los españoles en general, pero a partir de la llegada a la parte que nos corresponde, al territorio novohispano. No quiere decir que no importe lo anterior, por supuesto que importa. Si no llega Colón, pues no está Diego Velázquez, y si no hay Diego Velázquez, no hay Cortés, ¿no? Pero todo eso lo englobas con prehispánico. Imagínate que dijeras precolombino, predieguino, precortesiano, también se le llama precortesiano. ¿Por qué no? Pues así se le llama las eras jurásica, prejurásica, qué chingón, ¿no?
No, por eso no es que esté mal, de hecho se pueden usar Ajá. alternativamente en un texto para no repetir precolombino, o prehispánico, puedes usar Las alternativamente variaciones para... las variaciones para referirte al proceso de la... Ah, de la Martín conquista. del Campo dice que saludos. Les recordamos que la Mascarería Cultural Vinizá se encuentra en la calle Martín del Campo número 13A. 13A. Colonia Moctezuma, primera sección, no es la segunda, es la primera. Les recordamos también que tienen una venta de cosas oaxaqueñas como es la tlayuda, el mezcal, las quesadillas y cositas así los viernes y los sábados. Pero yo no les creo nada hasta no ver claro. Ah, es que hoy Como no, dicen en hoy mi no está rancho, abierta la cocina. Hasta no verte, Jesús mío. Hoy no está Entonces, abierta la cocina. tendré que regresar. Tienes que regresar un día que seas viernes o sábado para que te des un agasajo con una tlayuda. Por supuesto que sí, ya Excelentes apuntadísimo. precios. Ok, regresamos otra vez. Entonces podemos decir que el término precuautémico puede ser válido. Sí, pero el asunto es desde dónde, a mí lo que me salta es desde dónde lo dices. Si lo dices otra vez desde el trauma de la conquista y nos conquistaron, entonces tienes que decir precautémico porque no puedes reconocer que la presencia de los españoles es el parteaguas que va a cambiar la historia de estos territorios, pues mejor hay que sobarse los dolores y ya superar la cuestión, ¿no? Puedes decir precuautémico, precuitláhuico, ¿sí? Pero... Precoyotzin. sí. Vamos a apurarnos porque ya va. Todavía no llegamos al por qué. Ah, ¿Qué la Cortés? Malin, pero ya vamos, ya hablamos de la Malintzin, que fue de El lo que tiempo ofrecimos Ahí que vamos vamos, a hablar. ahí vamos de la Sí. Malintzin. Le regalan a la bonita Malintzin, que dicen que además sí era guapetona, o sea, era No hay, de no hay buen pinturas ver. de ella, no hay. Hay, retablos. hay dibujos de ella. ¿Quién los dibujó? Los indígenas de la conquista dibujaban a Cortés y a la Malintzin, ¿sí? Pero sobre todo era una mujer extraordinariamente inteligente. Imagínate que en cuestión de semanas, la señora empieza a aprender castellano. No, sí. Pero al principio se hace una doble traducción, o sea, la Malinche, llamada así despectivamente, aunque luego le pusieron Malinche a Cortés, el Malinche con el masculino a Cortés, pero bueno, la Malintzin hablaba maya y hablaba náhuatl, y Jerónimo de Aguilar hablaba castellano y hablaba maya. Entonces era un bonito teléfono descompuesto, porque entonces hablaba Cortés, Jerónimo de Aguilar traducía al maya, del maya al náhuatl y luego de regreso, ¿no? Entonces imagínate cuánto del discurso se pudo haber perdido en esa ida y vuelta. Pero con el tiempo, la Malinche o Malintzin empieza a hablar o aprende a hablar castellano. Entonces ya le dan su patada por el cabuz a Jerónimo de Aguilar Y se queda y con ya la se chiquita queda bebé. directamente la La Malintzin chiquita bebé. con Hernán Cortés, que además no solo presta servicios de traducción, porque pues la Malintzin ¿Qué? fue la que concibe al hijo de Hernán Cortés, de nombre Martín Cortés. ¿Sí? Oh. Contra lo que mucha gente cree, o sea, Hernán Cortés reconoce a Martín como hijo suyo, porque le da hasta su nombre, o sea, es Martín Cortés. Sí, claro. ¿Sí? Pues, si no... O sea, Hernán Cortés tuvo un montón de hijos y a la mayoría los reconoció, fíjate. Tuvo como 11, una cosa así, Ah, todo hijo. con mamás diferentes. ¡Qué bárbaro! Le encantaba Ya me lo imagino, el el desgraciadísimo. cariñito al don Hernán Cortés. Sí. Qué bárbaro. Sí. Como al Chapo, ¿no? Que tuvo 20 y tantos hijos. Chapo. Bueno, yo creo que... ¿para qué les platico? El Chapo no creo que sea muy diferente de Hernán Cortés. O sea, yo creo que tienes razón. Yo creo que la gente que se dedica a ese tipo de actividades que requieren mucho carácter, mucha enjundia, tenerlos, aquellos muy bien cinchados, tienen niveles de testosterona altitos. Porque los necesitas. O sea, tú no puedes ser conquistador y ser timorato y ser... No, Exacto. o sea, no se puede. No se puede. No sé, o sea, es cuestión biológica, pues, ¿no? Claro. Entonces, llega Hernán Cortés, pasa por el río Grijalva, llega a la zona del norte de Veracruz,
de hecho llega a la zona de Veracruz y se encuentra con los totonacas. Y los totonacas le dicen, ya estamos hasta el... O sea, Hasta primero el queque. casi todos los pueblos, primero los reciben buena onda. Luego cuando ven que se empiezan a agandallar, porque son 500 soldados y vienen con caballos y vienen con todo y hay que darles de comer. Entonces estar manteniendo a 500 babos está cañón, ¿no? Sí. Entonces luego ya se enojan y les empiezan a hacer la guerra. Y ¿Eh? cuando ven que los españoles empiezan a vencer... Precisamente eso que estás diciendo de darle de comer a tantos y mantenerlos y tenerlos, es lo que viene con la caravana migrante próximamente, la madre de las caravanas, que nuestro señor presidente dice que las va a recibir y les va a dar de comer. A ver qué chingos vamos a hacer. Yo creo que va a pasar lo mismo, nos van a mandar todos para acá los pinches migrantes. Bueno, sí, ya dijeron que no los van a, que no los van a dejar cruzar la No, frontera. se van a quedar aquí, somos de corazón blando. Pero bueno, síguele. Entonces, había que darles de comer todo y luego ya cuando ven que se están pasando de gandallas, pues les hacen la guerra. Pero es difícil vencer a los conquistadores en la guerra. ¿Por qué? Rápidamente. Armas diferentes. O sea, no solo son las armas de fuego, la gente piensa en el cañón y piensa en los arcabuces. Los arcabuces eran armas de espérame tantito, les tenías que poner la pólvora y poner el perdigón. Exactamente, claro. El problema es que las formas de combate indígenas eran predominantemente cuerpo a cuerpo. Exacto. ¿Por qué? Porque de lo que se trataba era de demostrar la superioridad, ¿no? Síguele. Dime. El asunto era capturar guerreros vivos para sacrificarlos a sus dioses. Y comérselos. Pero además, el rango militar, porque en la guerra participaban tanto macehuales, o sea, gente del común, como nobles. Pero el rango militar se establecía según la cantidad de guerreros cautivos. Entonces, mientras los indígenas estaban peleando para cautivar gente viva, a los españoles les valía Mauser matar y matar y matar y matar. Y era el arcabuz, era el cañón, que a veces no era con balas, sino con lo que se llama metralla, le echaban ahí clavos, piedras, lo que fuera. ¿Sí? Era la ballesta, o sea que era es un arco con flecha, pero con una resistencia que permite disparar a una larga distancia, ¿sí? Los indígenas tenían arcos y flechas y tenían lanzaderas, lanzadardos, ¿sí? Pero de todos modos era un combate predominantemente cuerpo a cuerpo. Entonces son dos formas de hacer la guerra. La espada de metal tiene unas enormes ventajas con respecto a esta macana de obsidiana, porque según algunas referencias, la macana de obsidiana llegó a cortar la cabeza de un caballo una vez, pero el filo de la obsidiana era muy fácil que se volviera romo después de del primer golpe y ya no tenía el filo suficiente para tener la misma eficacia. En cambio, la espada de metal forjada pues podía aguantar el filo o hasta con el peso podía seguir hiriendo y cercenando. Si a eso le agregas el caballo, o sea, la movilidad, no nada más, claro, al principio los indígenas se impactan, pero se impactan 2 horas, tampoco es que eran tan de que, ay, es que creían que eran uno solo, claro, al principio en Yucatán, pero pues hasta los españoles van al baño, ¿no? Alguna vez. Saludos, pero Daniela, la movilidad que les daba el combate a caballo comparado con combatir a pie, pues era un estilo de guerra completamente diferente. O sea, realmente era muy difícil a la larga derrotar a los españoles, ¿sí? Cuando se dan cuenta de eso, los totonacas primero y luego los tlaxcaltecas van a decir, ahora es cuando. O sea, no los podemos derrotar, están demostrando que son más poderosos que nosotros, pues entonces vamos a utilizarlos para darle en la torre al Gandaya, al Huitlatuani de Mexico-Tenochtitlan y a todos sus aliados de la Triple Alianza y demás camaradas que los acompañan, ¿no? Y entonces hay gente que dice, es que la Malinche fue traidora. Pues traidora, ¿por qué? O sea, los mismos que la esclavizaron y que se le vendieron, se la regalaron a Cortés,
O sea, ¿por qué ella tenía que tener ninguna lealtad con esos hijos de su? ¡Qué barbaridad! Todavía lo hubieran vendido, ¿no? La regalaron. No, la regalaron. No mames. Aparte, peor, ¿no? Más peor, como chingadera dicen en el que me rancho. estorba. Sí. No, pues es que era la reverencia al Señor que estaba demostrando que era más poderoso. Ok, ¿Sí? muy bien. Entonces ya te imaginarás, o sea, la señora no tenía por qué tener ninguna lealtad ni con los mexicas ni con ninguno de estos que la habían esclavizado y que la tenían sometida. No, y además... Los tlaxcaltecas y los totonacas tampoco, o sea, ellos tenían todo el derecho de estar enojados hasta el extremo con los mexicas que les cobraban en tributos, se ensañaban contra ellos, a los tlaxcaltecas los cercaban, les bloqueaban el abasto de algodón, les bloqueaban el abasto de sal, ¿sí? A los totonacas cuando se acababa la comida en México Tenochtitlan y en los pueblos cercanos, se iban con los totonacas y los dejaban sin alimento, ya los pobres se quedaban muriéndose de hambre, mientras los mexicas les quitaban todo el maíz y toda la comida para traer a la Ciudad de México. Por eso les caemos tan gordos. Hasta la fecha, hasta la fecha. El agua, la comida. Es lo que yo les iba a decir, me suena. Yo creo que ¿Dónde no he oí escuchado eso antes. ¿Dónde Primero oí se eso? sobre la capital y después lo demás. ¡Qué barbaridad! Entonces ya entiendo muchas cosas de por qué la inmensa mayoría de las personas que viven, no solamente en la periferia del Distrito Federal, sino en otros estados de la República, no quieren a los chilangos, bueno, particularmente a las personas que hemos desarrollado una vida en el Distrito Federal y en el Estado de México. Ahora lo entiendo. Oye, pues es histórico. Es histórico, el centralismo es histórico. Sí, siempre va a ser. El centralismo es histórico, lamentablemente. Tenemos 5 minutos para que nos digas cómo fue que pinche Cortés cambió la historia de la humanidad. ¿Cómo es que cambió la historia de la humanidad? Cuando cae México en Tenochtitlán y logran establecer esta ruta de España, Veracruz, México, México, Oriente, la Nueva España se convierte en la bisagra del mundo. La bisagra del mundo. ¿Por qué creen que tenemos mole? Sí, sí es cierto, el bonito chile prehispánico, y sí es cierto que la bonita tortilla y tal, pero las especias son orientales. ¿Por qué crees que les interesaba a los europeos, aparte del oro y la plata, que les interesaba a los europeos llegar a Oriente? Por las especias, el comino, el clavo, la canela, son condimentos que además permiten la conservación de los alimentos. En una Europa donde los inviernos son muy crudos y se muere el ganado, el que tú puedas utilizar esa carne y ponerla a ahumar y ponerla a secar para que se conserve cuando menos todo el invierno, pues es vida o muerte, o sea, es una cuestión de vida o muerte. Por eso se inventan los bonitos embutidos, o sea, el jamón, los chorizos, las morcillas. Españoles, alemanes, italianos, ¿no? Con especias orientales. Porque todas pasaban por México. Todas pasaban por México. A partir de la conquista, porque antes pasaban por Oriente, ¿no? O sea, ya sabes, Asia Menor, la India, tal. Pero cuando los turcos bloquean el paso, primero los árabes y luego los turcos bloquean el paso, y los españoles encuentran esta ruta a través de México, México se convierte ni más ni menos que en la bisagra del mundo. Por eso tenemos una de las 3 comidas más fregonas de la humanidad, porque somos el engrane entre Oriente y Occidente. Y se relaciona mucho esta cuestión, por lo menos la cuestión culinaria, con una comida oriental, porque esa comida oriental comparte parte de su ¿cómo decirlo?, de sus especies, parte de su cultura culinaria con México, porque pasa por ahí. Algo tuvo que quedarse en México. Pero además hay otra cosa. ¿Sabes con qué les pagamos las especias a los orientales? Con chile. Con chile, claro. O sea, todos los picantes que hay, ya ven que en India y en China hay como picantes. Hay picante. Los picantes de Asia salieron de ¿de dónde México. crees? ¿Qué intercambio? Que no pica, ¿no? No pica tanto, no, pues no pica tanto, pero sí pica. Bueno, el wasabi que utilizan los japoneses y pica bastante. Pero es una mezcla de varias cosas, esa chingadera. Y digo que no pican porque te venden chiles secos, chinos,
y no pican tanto como los chiles mexicanos. Por las condiciones del terreno, tal vez, donde fueron. Sí, el Es que terreno es cambia. chino, güey, todo lo chino pues, es chafa. Amigos del Por eso que radio, no lo dije yo. amigos del radio, hemos llegado al final de esta transmisión. Nos despedimos. Ella es la doctora Carmen Espinosa. César Gómez Mora del otro lado. Llegando tarde. Y yo, Manuel Meña Show, carnales del radio, nos vemos. Aquí seguimos. Oye, pero déjame dar mis redes A ver, sociales, ¿no? Rápido. Voz Andante Cultura y Recreación en Facebook, Voz Andante Cultura en Instagram y Voz Andante en Twitter. Tenemos visitas guiadas para la Semana Santa y para la Pascua. Apúntense en nuestros recorridos culturales. Si dicen que llaman de Radio Alterno y nos dan su WhatsApp o su correo electrónico diciendo que vienen de Radio Alterno, van a tener un pase doble para asistir a nuestras expediciones culturales, visitas guiadas de la Semana Santa y de la Pascua. Comuníquese con nosotros y obtengan sus pases para que vengan a nuestros recorridos culturales. Ahí lo tienen, amigos, buzos caperuzos. Esto casi no se da, entonces aprovechenlo hoy a través de Radio Alterno. Por esto, Rilla, sí, mire, venga, acérquese. Mire, hoy fue miércoles para que se eduquen, bola de burros. Yo me voy con un así de, qué chido es recordar, o qué chido es vivir, ¿no? Vivir, porque ni revivir, vivir la historia a través de alguien que sí sabe de historia, no como No yo, más tantito. no más como César y yo que nada más no sabemos. Dice de que toda esta plática le recordó a Will la balona de la conquista de la botellita de Jerez, ¿no? Si no la han oído, escúchenla, ¿sí conoces la rola? Está buena la rola. Y bueno, les recordamos, ya que hizo acá la oferta, la promoción, la propaganda, la doctora acerca de las contrataciones que pueden hacer con ella. Neta, no se arrepentirán si se avientan una vuelta con ella por la Ciudad de México. Ahora que vienen vacaciones, que viene gente de provincia, que viene el tío, que viene la tía, que la chingada. Vénganse, háblenle, comuníquense, fórmense. Damos visitas guiadas privadas. Hagan un tour. Acuérdense que en Semana Santa la Ciudad de México está vacía. O sea, los chilangos se van a Acapulco, los pobres se van a Acapulco. Los que tenemos Los barros ricos nos se van vamos a otro lado. Cancún. Sí, nos vamos a otro lado, que Acapulco, que chingan, que tuviera piojos. Pero bueno, pueden hablarle, comunicarse y hacer el tour. Saludos a Abdulia, saludos a Daniela Maya, a Ariel Cortés dice que muy buena plática, que muy buen contenido. Carlos dice que no se oye, es el único que no oye. Saludos, jefa. Pues que le suba el volumen. Y bueno, nosotros también, como Noches en Pareja, como la pareja despareja que somos, tenemos un anuncio que darles. Tenemos unos discos que tenemos que regalar o que queremos regalarle a ustedes de nuestro querido ¿quién? Paco Reyes, Papichi y el buen Bluebrack, que nos hicieron favor de obsequiarnos en la última visita que tuvieron allá por el Parque Sauces, y tenemos unos discos que son para ustedes. Y dentro de 8 días los vamos a regalar, así es que dentro de 8 días esténse atentos, vamos a hacer una mecánica, vamos a regalar discos y también vamos a regalar un compilado de un amigo que se está acercando para trabajar con nosotros. Él tiene una casa productora de discos y nos va a hacer llegar unos disquitos también para hacérselos llegar a ustedes que nos están viendo. Así es que esténse atentos, nos vemos dentro de 8 días. Recuerden que dentro de 8 días es miércoles de... No, ¿cómo? De sexualidad, dentro de 8 días es sexualidad y vamos a estar con Pero que me cumplan porque luego se conecta uno los miércoles de sexualidad y nos hablan de cualquier cosa. Vamos a hacer una transmisión en conjunto con la Cajita del Placer que la tripulan y la comandan Osvaldo Bantú, que le mando un fuerte abrazo. El carnal está de luto, era muy amigo de Donovan, el que fue baterista de los Tex-Tex y ayer fue sepultado. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los carnales que integran esa familia musical y porque los Tex-Tex, aparte de ser grandes músicos, son grandes amigos y grandes familiares, entre ellos son otra familia. Les mandamos un abrazo y bueno, carnales, los esperamos dentro de 8 días, sexualidad con la Cajita del Placer aquí en Noches en Pareja. Nos vemos para la próxima. Hasta luego. Amigos del radio, chao. Cuídense Comentarios, mucho. compartan, chao. Compártanos, háblanos, escríbanos, díganos de cosas y nos vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.